FM 89.1, Radio Universidad. Lo que no tenés que hacer para relajarte es mirar televisión, me parece, porque nos encontramos con cada cosa en estos días, en la tele. Ayer, en un ratito vamos a tener una nota, no sé si ya la tenemos en línea. La tenemos en línea. Algo que pasó ayer en la televisión, que hoy se viralizó, se conoció en la mayoría de las redes sociales, porque generó muchísima indignación, que tiene que ver con algo que ocurrió en el programa Intratables. Alejandro Fantino es el conductor, y le preguntó a una especialista que se encontraba ahí en el piso, a una psicóloga, ni vamos a mencionarla porque no es con ella el tema, sino con estas situaciones que es increíble que se sigan dando en esta época en la televisión argentina. No vamos a meter a toda la televisión en la misma bolsa, pero en este programa en particular, que tiene muchísima llegada, pasó. El conductor le preguntó si se podía tener dos mamás. Y esta psicóloga respondió lo que vamos a escuchar ahora en este momento. Bueno, tomo la palabra de Guillermina. Dijo, los hijos de Marcelo tienen dos mamás. ¿Se puede tener dos mamás? Y claro. No. ¿Sí? No. ¿Cómo la amo? Para empezar, dale. No. Te pregunto, ¿se puede tener dos mamás? En la simbología de un niño, el niño tiene papá, mamá y hermanitos. Arranquemos bajo el hecho de que todos, cuando nacemos, venimos a instalarnos a una situación afectiva armada por terceros. O sea, no elegimos a dónde vamos a ir a parar. En consecuencia, es responsabilidad de esas personas que traen un hijo al mundo de asegurarle la posibilidad de que ese niño pueda vivir en una situación que no lo conflictúe, que no lo altere. Bueno, no elegimos dónde vamos a ir a parar. Hay niños y niñas que caen en hogares donde hay dos mamás. Y esto se ve que hay gente que le parece un horror. A mí me parece un horror que haya niños y niñas que caigan en hogares donde no hay amor. Tenemos en línea a Ana Feinberg. Ella es psicóloga, es especialista en cuestiones de diversidad. Y con ella vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Cómo estás, Ana? María te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, María? Gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bueno, la idea no es polemizar con estos dichos, sino avanzar un poquito con tus conocimientos. En primer lugar, en algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esto de la simbología de las niñeces y esto de que venimos ¿no? Como el mandato de venir a tener papá, mamá y hermanitos. Quería comenzar hablando un poquito acerca de esta carga con la que supuestamente venimos, ¿no? Bueno, esa carga con la que supuestamente venimos, más que hablar de la diversidad humana que puede implicar los significantes, no tanto los símbolos con los cuales venimos a existir, ¿no? Con los cuales somos embebides, ¿sí? Que nos nombran, que nos van inculcando en nuestras familias o en los ambientes en los que nos desarrollamos. Habla más de los prejuicios de esta licenciada, de la simbología de esta licenciada, porque, digamos, no, si se me permite decirlo, a ella sí se le hace símbolo. Se le fija un sentido, una significación, un significado de lo que es una familia o de lo que es una madre o de lo que es un padre a determinada genitalidad, ¿no? Entonces, esta señora está hablando más bien de un prejuicio personal más que desde una perspectiva ética y profesional. Totalmente. Y además la cuestión que tiene que ver con el rol de madre, ¿no? Incluso saliendo de las cuestiones de diversidad sexual, de orientación sexual, hay abuelas que maternan, hay familias ensambladas, hay niños y niñas que tienen su papá y mamá heterosis separados y viven con sus papás, y hay otra mujer que les cría y que las llaman mamá, y tienen a su mamá biológica y tienen dos mamás también, ¿no? Es un poco también negar todas esas situaciones, ¿no? Sí, es fijar las funciones paternales o las funciones de crianza y de cuidado a determinadas presentaciones de género, roles sociales que son heteropatriarcales, que están fijados por instituciones que ya son arcaicas, ¿no? Porque no han renovado su manera de contemplar estas configuraciones, ¿no? Incluso, bueno, vos hablabas de distintos ejemplos de diversas familias o distribuciones de roles de cuidado y de crianza de las infancias
puede existir una pareja heterosexual, cis, mamá y papá, como le gusta decir a esta señora, en donde el padre sea quien cumpla con las funciones comúnmente atribuidas a la maternidad. Totalmente. Pero hay una sacralización también de ese rol de madre. El que no puede haber dos mamás también es esto de madre hay una sola, que se ha dicho muchas veces, ¿no? Sí, habla de una sacralización, eso ya sería más un análisis sociológico, ¿no? De la sacralización del lugar de madre. Pero si vamos a lo que es la teoría y la clínica, desde lo psicológico, desde, bueno, por lo menos mi orientación es psicoanalítica, esta señora no sé qué está estudiando o practicando, la verdad ya a esta altura, no podemos hablar de otra cosa que no sean funciones que son vacías de sentido, ¿no? Claro. Cuando decimos vacías de sentido son funciones que pueden ser ocupadas por cualquier persona que haya ocupado ese lugar inconscientemente, ¿no? Bueno, además metió los hermanitos también, ¿no? Como que no sos mamá si tenés, o ni papá si tenés un solo hijo. Tampoco está la posibilidad de ser hija única, sí. ¿no? Como, ¿qué pasa si no tenés hermanites? Bueno, y imagino el espanto de esta señora, si conociera una gran amiga mía, son dos mamás de trillices, ¿no? Ah, no. Tampoco bueno, pero hay hermanites con la regla ahí. de que sean dos. Hay hermanites, por lo menos. Hay hermanites, pero son tres, se pasaron del número estipulado por la institución familiar eclesiástica. De la digamos. familia tipo. Ana, vos sabés que yo te escucho muy joven, seguramente, obviamente desde la clínica, como profesional lo podés abordar, pero yo lo viví en mi época, en mi infancia, cuando las familias se preocupaban por qué iba a pasar con les hijes de padres separados, papá y mamás que se separaban, ¿no? Cuando fue el boom del divorcio, ¿qué va a pasar? Que le arruinan la vida a les hijes, ¿no? Y el análisis en la televisión era cómo afecta el divorcio, cómo les va a afectar a futuro, qué adultos, adultas se construyen a partir de un divorcio, de una separación en la familia, ¿no? Cosa que hoy no se habla porque está normalizado que estas cosas existan, que las familias se puedan separar. Lo ideal sería que convivan armoniosamente. Sabemos que no siempre eso sucede, pero no estamos cuestionándonos eso. Y vemos en un montón de lados esta cuestión de qué pasa, cómo afecta a los niños, a las niñas, si tienen dos mamás o dos papás. ¿Cuál es tu mirada sobre ese análisis que hacemos a veces desde los medios de comunicación con respecto a instalar modelos de familia y a patologizar cosas que no deberían patologizarse? Me parece que habla mucho más del miedo que hay a la posibilidad, a la potencia que hay en estas otras posibilidades de existencia, ¿no? Sí. Creo que necesitar expulsar o marginalizar, patologizar existencias que son diferentes a las propias, ¿no? Existencias que no están lastimando a ninguna persona, que están basadas en el amor, en la convivencia, en también armar vínculos y redes. Hablan más de lo lábil, de lo vulnerable que es la idea de familia heteronormativa, ¿no? Cuán fácil es poder cuestionar esa idea. Totalmente. Hay gente con mucho miedo, creo yo, a que sus propias estructuras se pongan en cuestión, y qué lástima, ¿no? Porque poniendo en cuestión determinadas estructuras, determinados modos de vincularse, se podría quizás vivir un poquito mejor. Sí, por supuesto, pensamos que, bueno, en el programa Sufrir un poco menos. Este programa en particular tiene mucha gente que lo mira, cosas que se reproducen en las redes sociales, gente que adhiere a estas ideas y que usa esto para discriminar, patologizar o, algo que me parece peor todavía, negar existencias. Porque acá están diciendo, no puede haber dos mamás. No, se está negando la existencia, algo que podemos ver. Acá hay dos mamás. No las ven, no las observan, no las reconocen, ¿no? Es muy feo tener una identidad y que te digamos no existís, ¿no? Bueno, cuán lábil es esa existencia que ella sostiene de manera tan acérrima,
¿no? La de mamá, papá y hermanitos, ¿no? Y obviamente un niño hablado en masculino. ¿Cuán débil es esa existencia? ¿En qué deberá estar sostenida para esta persona? Que es necesario conformar una otredad, algo excluido, ¿no? Desde un discurso completamente excluyente y negador, para poder sostenerse. Cuando algo necesita de excluir y marginalizar a otra existencia para poder sostenerse a sí misma, es porque la estructura no es tan fuerte como se dice. Muchas veces escuchamos también que las cuestiones de familias ensambladas, la diversidad sexogenérica, destruye la idea de familia, ¿no? Porque destruye una idea de familia en realidad, pero niegan también la existencia. No la destruye, no, para nada, no la destruye en lo absoluto. No, una idea de que hay una única forma de familia, quise decir, ¿no? Lo que deconstruye es la idea de que esa presentación de familia es la única posible. Totalmente, es el único envase, la única presentación, claro. La existencia de la diversidad de modelos parentales, familiares, sexo genérica, identitaria, no destruye lo que ya está establecido, sino que presenta la posibilidad de que existan otras variantes. Y además no es nuevo, Ana, lo que hace es reconocer, ¿no? Que existen. Perdón, pero eso que elegimos como modelo familiar, ¿sí? O que tenemos como modelo familiar, es una de muchas otras posibilidades. Totalmente, ¿no? Posibilidades. Entonces, que no son nuevas, claro, que hay un reconocimiento en la actualidad, pero que no son nuevas formas de presentación, ya que estamos hablando de formas de presentación, ¿no? Que existían y que se escondían, ¿no? Que se negaban o que se perseguían también. Claro. ¿No? Digamos que la vida y la existencia de personas que no respondieran a esos modelos heteropatriarcales y cisnormados era bastante complicada y casi imposible en otros momentos. Y ahora también es muy difícil. Por eso necesitamos tantas luchas y tantas leyes para que puedan transitar sus vidas de la manera más apacible posible y que tengan los mismos derechos que todo el mundo. Por supuesto, el compromiso desde los estados en este sentido es fundamental. Ana, yo lo que veo que muchas veces lo que se levanta como bandera es la salud mental, la protección de los niños y las niñas. Como desde un lugar adultocéntrico, ¿no? Sin ir a preguntarle a los niños y las niñas cómo sienten las familias diversas, cómo ven las familias, sus propias familias cuando son diversas, cómo ven las familias de los demás cuando son diversas. ¿Cuál es la mirada que en general tienen las infancias con respecto a la diversidad cuando no están contaminadas, ¿no? Desde las bajadas adultas, ¿no? Me parece que para poder responder esa pregunta habría que consultar con las infancias, porque si no sería otra vez una adulta hablando por ellas. Sí, bueno, vos tenés quizás más contacto, por eso te da una perspectiva de análisis, ¿no? Sí, sobre lo que observás desde tu lugar. Sí, podemos sostener que no... en la infancia lo que determina un malestar o un padecimiento psicológico, psíquico, no es qué genitalidad tienen sus cuidadores, no es si la pareja o la trieja, o si son 5 o 20, ¿no? Las personas que les están cuidando tienen unos genitales u otros genitales, si se presentan con un género o con otro, si se aman entre sí o si deciden divorciarse, ¿no? Sino cuáles son los cuidados y cuál es el lugar que se le da al deseo de esa infancia dentro de las redes de contención que tiene. Vos fuiste un paso más allá todavía, Ana, recién cuando hablaste de más personas en esa familia, más allá de la pareja, ¿no? También cuando... No hay que ir muy lejos, ni tampoco claro. Cuando hablamos de personas que fueron criadas por 2 tías o 3 tías y 2 abuelas, o un abuelo y 2 tíos. Digo, esos también son configuraciones familiares. Totalmente. Que son personas del mismo género también y han sido criadas y han vivido en un entorno muchas veces lleno de amor y de lugar al deseo que
que tienen esas infancias. Sí, estos ejemplos quizás hacen ver que ni siquiera la monogamia, sea heteronormativa o no, es el sinónimo único de conformar una familia, ¿no? Por supuesto. Imagínate que nos escuche Fantino y la doña esta se agarra un ataque directamente si nos escucha cuestionar incluso la monogamia. Ana, ¿cómo te parece que va a seguir qué camino crees que va a seguir nuestra sociedad? Estoy preguntándote un poco así como quizás con la esperanza que puedas tener, de cómo ves las adolescencias, de cómo ves las infancias, de cómo ves el futuro. La verdad es que los psicólogos no hacemos mucha futurología, mucho menos los psicoanalistas. Somos bastante silenciosos, escuchamos, vemos qué está pasando. Si es desde la esperanza que hay que hablar, es medio complicado para mí. Sí, espero, tengo el anhelo, la expectativa que la educación sexual integral funcione, que se pueda implementar de una manera más o menos correcta en las escuelas, en los ambientes familiares también, porque sin los núcleos familiares, sin las personas y los agentes de cuidado de las infancias, no se puede lograr una educación sexual integral. Espero que podamos constituir un futuro en donde la diversidad de deseos y de identidades y de vínculos puedan ser posibles, donde haya más posibilidades. Que no se nieguen las realidades ni las identidades. Por último, antes de despedirnos, para la gente que está tan preocupada por las infancias y por las niñeces, ¿cuáles son las principales problemáticas que aparecen hoy en las infancias y las adolescencias en los consultorios? Más que nada, ¿por qué sufren hoy los niños y las niñas? ¿Ana? Sí, me dejaste pensando, ¿no? Porque habría que hacer una estadística para eso, ¿no? Estás pidiendo números estadísticos, yo no soy estadista, ¿sí? Sí. Pero creo que cuando una infancia o una adolescencia se acerca a un consultorio, muchas veces son traídas por sus cuidadores, muchas otras ellas mismas piden empezar terapia. Creo que es porque no hay un espacio en donde se les escuche. Bien. ¿Sí? Una infancia y una adolescencia requieren de un lugar donde puedan ser escuchadas y donde su manera de ver el mundo no sea denostada por el simple hecho de ser menores. Clarísimo, Ana, me encantó esta ¿Sí? reflexión. Ellos no vienen a enseñarnos, no es el lugar de ellos enseñarnos, pero sí tienen su propia visión del mundo, sí tienen su propia manera de transitarlo, y es importante que sean escuchadas. Y me parece que de lo que más sufre una infancia o una adolescencia es de no ser escuchadas. Y obviamente, bueno, los casos más extremos cuando se trata de violencia o de abuso infantil. Ana, muchísimas gracias por esta charla, no te robamos más tiempo. Te mandamos un abrazo. Gracias por la invitación, María. Un abrazo a todos quienes están escuchando. Muchas gracias. Allí pasaba Ana Feinberg, psicóloga, además especialista en cuestiones de diversidad. Hablábamos a raíz, de esto que se ha hecho viral, de temáticas que abordamos aquí comúnmente en Lo que Mueve, pero en particular hablando un poco de esto, ¿no? De que la mayoría levanta la bandera de cómo se afecta a los niños y a las niñas cuando hay familias ensambladas, cuando hay familias diversas, y ¿quién escucha? ¿Alguien puede pensar en las niñas, como diría ese famoso meme? Bueno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.